El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas tardes, Monseñor. Gracias pues por aceptar de nuevo esta cita donde la gente espera con ansia cada una de las mensajes que se le pueden mandar a los católicos y a los no católicos con referente a nuestra amada iglesia. Uno de los aspectos que queremos preguntarle hoy, Monseñor, tiene que ver con la Eucaristía. Los no creyentes dicen que la Eucaristía es un mero simbolismo, y entonces encontramos nosotros en algunos pasajes bíblicos donde nuestro Señor es muy contundente, donde dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Contundente. En la última cena, hagan esto en conmemoración mía, una orden. Y finalmente encontramos en la carta de Pablo a la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde le dice que la cena del Señor no se puede tomar indignamente, por lo tanto es algo sagrado. ¿Qué tiene usted para contarnos al respecto, Monseñor? Bueno, a propósito de la celebración del cuerpo y la sangre santísimos del Señor que estamos teniendo por estos días en el año litúrgico, más allá de lo que piensen o no piensen los no creyentes, creo que nuestra preocupación tiene que centrarse es justamente en nosotros como discípulos de Jesús. Para nosotros como católicos, ¿qué significado y qué impacto debe tener la Eucaristía? Ciertamente, desde los inicios mismos de la Iglesia, más allá de los relatos del Evangelio, tenemos que empezar por el relato de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde hace un relato de que yo les comparto a ustedes lo que a mi vez he recibido. Es quizás el relato bíblico más antiguo que hace referencia a la Eucaristía. Los historiadores mismos antiguos manifiestan cómo los primeros discípulos, desde los mismos inicios de la comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas, se reunían asiduamente para la fracción del pan, se reunían para la enseñanza, para la escucha de la palabra, para la oración común. La Eucaristía ha estado siempre presente desde el inicio, porque es claro que es un mandato que el Señor Jesús nos dejó. En la noche de la última cena, en ese contexto de la Pascua judía, toma el pan, toma el vino, los asume y les dice a los discípulos que en ese pan y en ese vino Él va a continuar presente. Creo que a los discípulos les impactó tan profundamente esto y entendieron lo que Jesús les quería decir con aquel mandato de hagan esto en memoria mía, que se ha mantenido hasta los días de hoy. La presencia de Jesús en la Eucaristía no es una presencia simbólica. En el discurso del pan de vida es curioso cómo al inicio del discurso, en el capítulo 6 de San Juan, se nos dice que había una multitud muy grande de personas escuchando al Señor. Eso es después de la multiplicación de los panes, según el relato de Juan. Pero como al final del Evangelio, de ese capítulo, se nos dice que mucha gente se fue y solo quedaron unos pocos. Y se fueron porque no entendieron, o porque tal vez entendieron muy bien y no se sintieron listos para lo que el Señor les proponía. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Si Jesús hubiera estado hablando de un simbolismo, cuando empieza a darse la discrepancia con quienes lo escuchaban, cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre, pues Él simplemente les hubiera dicho: miren, ustedes no me entienden, estoy hablando en parábola, este es un modo de decir. Él no les dijo eso. Él no es, al contrario, se sostiene en que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora bien, el Señor no está hablando de un acto de antropofagia, de comerse literalmente la carne física. Es una presencia sacramental. Como Dios tiene el poder de cambiar la sustancia de algo conservando los accidentes. Pronunciadas las palabras mismísimas de Jesús en la noche de la última cena, ese pan, aunque parezca pan, huela a pan, sepa a pan, ese vino, aunque parezca vino, sepa a vino, huela a vino, ya no son ni pan ni vino, son la presencia viva y resucitada de Jesús en la Eucaristía. Es una presencia verdadera,
real. Se cambia la sustancia. Los milagros eucarísticos a lo largo de la historia también atestiguan justamente esta presencia real. No es un simbolismo. Estamos ante la presencia misma de Jesús. El verbo bíblico que el Señor utiliza para comer es el verbo fagen, que significa meterle los dientes, triturar algo. El Señor está diciendo que hay que realmente recibir su cuerpo y asimilarlo, pero su cuerpo eucarístico, obviamente, en el pan consagrado y en el vino consagrados. Jesús no dijo, esto se parece a mi cuerpo, esto les representa mi cuerpo, esto es para que recuerden mi cuerpo. Él dijo esto, es mi cuerpo, esta es mi sangre. Dudarlo entonces es dudar del poder mismo de Jesús. Jesús como Dios, para el cual no hay nada imposible, puede obrar ese milagro que para nosotros como cristianos católicos es el milagro más grande de la historia, que además el Señor Jesús ha permitido que se repita todos los días en los altares donde se celebra la Eucaristía. Queda claro que no es un simbolismo. Queda claro que para ser un verdadero cristiano hay que creer en la Eucaristía y no hacer como hicieron aquellos hace más de 2000 años que no creyeron y se fueron. Entonces, mándenos un mensaje, Monseñor, a todos nuestros amigos que nos ven por este medio y una bendición. Bueno, el mensaje que yo les mandaría en relación con la Eucaristía es que no desaprovechemos la invitación que permanentemente el Señor nos hace a participar del banquete eucarístico y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Dice un refrán popular que el hombre es lo que come. Si en nuestro organismo nosotros comemos comidas insanas, nuestro organismo se va a volver enfermo. Si comemos alimentación saludable, se nos va a notar también en el organismo. Si espiritualmente nuestro alimento no es Cristo, pues necesariamente nuestro espíritu, que tiene hambre, empezará a nutrirse de otra cosa, y lo que no sea Cristo siempre será comida chatarra espiritual. Alimentarse de la Eucaristía es alimentarse de Cristo y volverse como Cristo, es decir, que nuestra existencia se impregne de los valores de Cristo, nos cristificamos. Alimentarnos de Cristo, obviamente también por la lectura de la palabra de Dios, pero por la comunión sacramental nos hace uno con Él. Tenemos que reproducir en nosotros la imagen de Cristo, con nuestro estilo de vivir, con nuestra manera de hablar y de actuar. No tengamos miedo, al contrario, busquemos la Eucaristía. Pero si el pecado es el que te hace sentir indigno de acercarte a la Eucaristía, que es además cierto, que no podemos acercarnos con pecados mortales a la Eucaristía, no tengamos miedo en acercarnos al remedio que el Señor dejó para que podamos precisamente comulgar, que es a la confesión. En el sacramento de la confesión, Cristo mismo con su poder nos sana, nos purifica y nos habilita para que nuestro ser se pueda nutrir de su santísima presencia en la Eucaristía. Busquemos a Cristo Eucaristía. Dediquemos tiempo para estar con Él. En todo templo donde lleguemos, identifiquemos el sagrario, donde está la reserva, donde está la presencia sacramental de Jesús. Siempre va a haber una lucecita ahí. Vayamos hasta Él, a sus pies oremos, entreguémosle nuestra vida. Es lo que han hecho todos los cristianos a lo largo de la historia. ¿Por qué tenemos que dejarlo de hacer hoy? Entonces, continuemos manteniendo esa relación íntima con Jesús en la Eucaristía. María es ese primer sagrario que llevó en sus entrañas al Hijo Eterno de Dios. Cada que nosotros comulgamos a Jesús, como María, nos hacemos sagrarios vivientes en los cuales debe resplandecer la presencia de Jesús. No perdamos el amor por la Eucaristía. Cuando como cristianos católicos perdemos el amor por la Eucaristía, quedamos expuestos como a aquel errante que queda en el desierto perdido, sometido a las fuerzas contrarias que lo pueden destruir. Cuando no nos alimentamos de la Eucaristía, nuestra fe empieza a flaquear, porque pierde la fortaleza, la nutrición que le da Jesús en la Eucaristía,
y queda a expensas de cualquier viento que lo pueda destruir. El amor por la Eucaristía nos hará creyentes sólidos, firmes, discípulos permanentes y perseverantes tras los pasos del Señor. A todos quisiera que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.